con peras y manzanas. El mercado chileno entra de lleno al formato elecciones, al modo elecciones. Ahí estamos viendo imágenes de la Bolsa de Comercio de Santiago que está al borde, señoras y señores, al borde de llegar a los 10.000 puntos. Lleva una racha impresionante, va más de 57 récords en lo que va del año. Y esto además acompañado de otro protagonista como el que estamos viendo en este momento, el dólar, el billete verde, que también está registrando una fuerte baja en su precio. La bolsa chilena hacia arriba, el dólar hacia abajo. Muchos interpretan que esto tiene directa relación con las elecciones presidenciales de este domingo. Algo tiene que ver también el mundo, la solución que ha encontrado los Estados Unidos al cierre del gobierno, esto por las finanzas públicas norteamericanas, que ha llegado a una solución. Finalmente en esta jornada el presidente Donald Trump logró solucionar eso y en todo el aparataje estatal norteamericano ha vuelto a funcionar de manera tradicional. Eso ha hecho también que el dólar en el mundo esté también bajando y esto sin duda que es una buena noticia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la bolsa rompe y rompe récord? ¿Por qué tiene tantas ganancias? ¿Qué implica eso para nosotros los chilenos? ¿Podemos llevar ahí algo? ¿Qué pasa con nuestros ahorros previsionales? ¿Han subido? Si alguien tiene algún dinero, puede invertirlo en instrumentos que estén en los mercados bursátiles, ya sea acciones, fondos mutuos, los llamados money market o money market, la cuenta 2 de la AFP. Bueno, esas son las preguntas que se está haciendo la gente. ¿Cuál es el efecto de una situación política en los mercados? ¿Cuál es el efecto del tipo de cambio del dólar? Que, bueno, por de pronto es un pero gran alivio desde el punto de vista de la inflación, porque efectivamente nosotros estábamos con un dólar muy caro que no tenía ninguna relación con lo que ocurre en la realidad, porque esa situación es una situación que es bien compleja. El dólar ha seguido a la baja, hoy está en torno a los 930 pesos y sin duda que esa es una situación compleja. Vamos a entrevistar a el decano Enrique París en algunos minutos para que él nos explique, nos aterrice qué significa esta situación, pero vamos también a otra noticia que está muy relacionada, porque con esto del boom de la bolsa, por supuesto, nuestros ahorros previsionales, como yo les decía, están también con muy buenas ganancias, sobre todo el fondo A, un poco menos el fondo B, y esto ha llevado a que todos los que son los cotizantes estén en este momento yéndose en masa al fondo A. Todo esto entonces ha significado una corrida, una gran cantidad de público yéndose al fondo A y por otra parte entonces abandonando el fondo B. Entonces la buena racha de los mercados bursátiles ha generado masivos cambios de cotizantes a los fondos de pensiones más riesgosos. Todo esto según el informe de la consultora Ciedes en septiembre y que por tercer mes consecutivo indica que el fondo A ha liderado las preferencias del público, mientras que el fondo E está mostrando el caso inverso. La gente está abandonando el fondo E, que es el más conservador. Los montos traspasados en septiembre han ascendido a los 1.616 millones de pesos, equivalentes al 0,8% de los fondos de pensiones administrados en dicho mes. Según este informe de la consultora especializada Ciedes, el total de traspasos en septiembre de este año ha sido de 72.023 personas. De ese total de traspasos, el 32% corresponde a cambios en la misma AFP, pero de un multifondo a otro, mientras que el restante 68% fueron movimientos hacia otra administradora de fondos de pensiones. A su vez, en lo que va del año 2025, enero a septiembre, se registra un promedio mensual de 82.480 traspasos. O sea, había harto movimiento de los afiliados con los fondos de pensiones. Recordemos que la gente ya no va a poder cambiarse cuando en algunos meses más, producto de la reforma previsional, se cambien los 5 multifondos que nosotros conocemos y pasemos a los fondos generacionales, que van a ser 10, en los cuales nosotros ya no nos vamos a poder cambiar como está ocurriendo ahora, como lo estamos informando, sino que va a ser el sistema, de acuerdo a nuestra edad,
que nos va a ir moviendo de un fondo a otro. A septiembre de 2025 se caracteriza entonces por poseer, la gente que se está cambiando, por poseer una edad promedio de 40 años, una remuneración imponible promedio de 1.469.000 pesos y un saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual de 22 millones de pesos. Por lo tanto, es bien interesante lo que trae este informe de CIEDES que indica que la gente se está yendo al fondo A. Vamos a ir ahora con otra de las noticias económicas importantes de esta semana, porque el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, propuso eliminar el billete de 20.000 pesos de la circulación. Su argumento, que los billetes de alta denominación ya casi no se usan para el día a día y que además facilitan operaciones ilegales. Rafaela Bremer ha preparado una nota al respecto. Hola, buenas tardes. ¿Será posible que me cambie 20.000 pesos? No, no siento. No tengo esa silla hasta ahora. Muchas gracias. Es el billete más grande de nuestra economía y por eso es el más difícil de cambiar cuando el sencillo es escaso. Sí, los uso. Regularmente lo uso en la feria. Por lo general no lo utilizo porque hoy en día se paga todo con tarjeta. Sí lo ocupo en muchas ocasiones y siempre que salgo ando con un billete de esos. Con el rostro de Andrés Bello como representante, hace 27 años que circula por las calles, aunque hace un tiempo hay quienes consideran que debería dejar de hacerlo. El Banco Central debería decir luego eliminar el billete de 20 lucas. Yo lo vengo diciendo hace cuánto tiempo. ¿De qué sirve el billete de 20 lucas? El expresidente del Banco Central señaló que los billetes de alta denominación facilitan operaciones ilegales, como el lavado de dinero y el financiamiento del narcotráfico, y que su eliminación subiría el costo de transacción. El costo de cometer delitos es mayor. ¿Por qué? Porque va a haber trazabilidad, por ejemplo, que no hay con los billetes, no hay trazabilidad. Seguir la ruta del dinero es la principal justificación. Los pagos electrónicos son infinitamente más seguros que los pagos en efectivo, no se producen robos, no se producen asaltos y por otro lado queda registro, lo que nos permite a nosotros como sociedad de alguna manera tener la tranquilidad de que todos son pagos que operan dentro del sistema formal. Argumentos que para algunos de nuestros entrevistados no le restan puntos al billete de 20.000. No, yo encuentro que sirve. No encuentro innecesario. Hay gente que sí sigue ocupando efectivo. Ataquen las bases de las cosas que sacan a atacar billetes. El billete no te representa nada. Todas las cajas automáticas vienen de 20 o de 10, la mayoría de veces de 20. Es decir, más por eso uno está obligado a usarlo. Esa es justamente otra de las críticas que realizó el economista, que los cajeros automáticos se llenan de billetes poco prácticos. Todas las denominaciones que dispone el Banco Central son usadas hoy en día en la economía y el principal desafío que tenemos en adelante es lograr equilibrar de alguna manera las denominaciones que están en los cajeros automáticos, de tal manera que cuando se paga con un billete de 20.000 se pueda disponer del sencillo para generar el vuelto correspondiente. Para el Banco Central sigue siendo necesario para satisfacer la demanda y el normal funcionamiento de los pagos. Y así continuaremos con 5 tipos de billetes circulando. Bueno, una interesante discusión respecto de eso. Hay que terminar con la circulación del billete de 20 lucas, de 20.000 pesos. Eso va a quedar en el debate. Por ahora el Banco Central no lo tiene contemplado. Vamos entonces a lo que nos convoca esta jornada, porque efectivamente estamos a puerta de las elecciones presidenciales del domingo y yo les he contado que el mercado está muy expectante, la bolsa chilena subiendo como la espuma, el dólar bajando de manera considerable. Para analizar esta relación entre economía y política, tomamos contacto con el profesor economista Enrique París, decano de Economía de la Universidad Santo Tomás. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bueno, Enrique, tuvimos que hacer un contacto telefónico, tuvimos ahí un problema técnico, pero bueno, de todos modos nos interesa mucho la conversación contigo, porque efectivamente es bien interesante este fenómeno que está ocurriendo con la bolsa, con el dólar acá en Chile, que muchos atribuyen a lo que va a ocurrir el próximo domingo, la elección presidencial y, por supuesto, lo que ocurra después en segunda vuelta. ¿Por qué la bolsa está subiendo como la espuma, Enrique? Mira, yo creo que hay varios factores, pero es innegable porque han salido artículos de prensa. Sin ir más lejos, el titular de la segunda de hoy es reflejo de esta presidencialización de
de la bolsa. Yo creo que los agentes económicos, y particularmente en el mercado financiero, perciben que en esta vuelta presidencial y parlamentaria se van a imponer, digámoslo así, las fuerzas pro mercado. Y eso es lo que está instalado en el mercado, y también la bolsa está sobreestimando ese efecto, pero lo explica en parte el fenómeno de que tengamos un IPSA, como se dice en un artículo de ahí, llegando a las 10 lucas. Pero también hay otros fenómenos que yo creo que ayudan a explicar esto. Una inflación que está bajando más rápido de lo que se esperaba, un crecimiento para este año ya consolidado en torno al 2,5, y algunas noticias que desde el punto de vista de la inversión, estoy exclusivamente hablando de fenómenos locales, son bien positivas, como la aprobación de esta línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que tiene también una incidencia muy positiva, ¿cómo decirlo?, en el clima, en el estado de ánimo, en la confianza respecto de las decisiones de inversión que vienen hacia adelante. Pero indudablemente que el factor electoral está jugando en los últimos días un papel bien relevante. Sí, quiero preguntarte de eso, pero tampoco podemos dejar pasar que efectivamente en los últimos días ha habido buenas noticias económicas. El IPC, el último IPC tuvo variación cero, lo que habla de un control ya más de la inflación anual bajó considerablemente. El último IMASEC, la actividad económica, tuvo un crecimiento muy por arriba de lo que venía en el último tiempo, más de 3%. Las exportaciones chilenas han llegado a un nivel récord, tanto en la venta como el número de empresas exportadoras que están vendiendo al mundo. Por lo tanto, me parece también, más allá de que es obvio que el mercado que ve que es muy probable que gane un candidato o candidata más pro mercado, más bajar impuestos, está un poco apostando a eso, también da la impresión que mejoró el ambiente económico actual, ¿no? Hay una combinación de cosas por ahí, no sé cómo lo ves tú. Sí, coincido con esa visión. Partamos por la inflación. El hecho de que la inflación esté bajando más rápido, este último dato que fue cero, como tú mencionabas, también incide en las decisiones de inversión y probablemente debe estar produciéndose un movimiento de la renta fija hacia la renta variable y puede explicar también un aumento en el IPSA. Algo que se me quedó previamente en esto. En el IPSA, cuando uno se pone a mirar qué es lo que mueve poderosamente el IPSA, SQM que se transa ahí, acuerda que hace unos pocos días atrás las autoridades chinas levantaron su objeción o el veto implícito que había para el acuerdo entre Codelco y SQM. Eso también pega en el IPSA y ayuda a explicar este movimiento al alza de la bolsa. Y según entiendo, no lo he mirado con mucho detalle, al parecer los resultados de Falabella en el área retail, consumo, sí, estuvieron muy por encima de las estimaciones que se hacían. Exacto. Entonces también eso ha empujado fuertemente el IPSA a este crecimiento que hemos observado en los últimos días. Claro, y aquí uno podría ver una interpretación política también, Enrique, en el sentido de que por una parte de la política, sobre todo de la oposición, se plantea que el país se está cayendo a pedazos, que hay una crisis económico-social importante, lo escuché yo mismo de parte de José Antonio Kast, pero estos números, esto que estamos comentando ahora, indican que no, que el país no se está cayendo a pedazos. No estamos con una economía boyante para destapar champaña, el mercado laboral está bien plano, pero todos estos números y todos estos indicadores hablan de que el país no se está cayendo a pedazos. No sé si tú coincides con eso. Yo comparto ese juicio. No, el país no se cae a pedazos, el país enfrenta y ha enfrentado dificultades, pero estas cifras son positivas. Tú lo decías hace un rato, cuando el mercado ve que existe una posibilidad casi cierta de que se impongan sectores más pro mercado, está probablemente con la expectativa de un gobierno o un Congreso más proclive a bajar impuestos, a avanzar con mayor rapidez en desregulaciones, y eso creo que también está metido en las expectativas que se
que se dan en este movimiento que experimenta el mercado financiero. Pero un buen desmentido lo que está ocurriendo. Que las cifras, en general, si uno las mira, son cifras positivas y la incertidumbre o las vulnerabilidades provienen más bien de afuera, más que internas. Tal vez el elemento más negativo o complejo es que, a diferencia de lo que ocurría hace 10 o 15 años atrás, en la economía chilena la capacidad fiscal para eventualmente enfrentar un shock es mucho más estrecha, dado el endeudamiento del fisco está por debajo, pero cerca del umbral que se considera prudencial de un 45% del PIB. Sí, el Banco de Inversión Larraín Vial saca hoy día un informe sobre su mirada respecto de lo que puede ser esta elección presidencial. Dice, la candidata de la coalición de izquierda, Janet Jara, obtendría más del 30% de los votos válidos en primera vuelta, 10 puntos más que el candidato de derecha que pase a segunda vuelta. Dice, Janet Jara y José Antonio Kast pasarían a la segunda vuelta en el balotaje del 14 de diciembre, dice Larraín Vial. José Antonio Kast obtendría un torno al 55% de los votos contra Jara, que obtendría un 45% de los sufragios. También señala que las derechas mostraron un retroceso de 7 puntos en la última elección de concejales respecto de las elecciones del Consejo Constitucional. Esto podría significar que esto se podría replicar, porque las derechas, dice Larraín Vial, van a ir muy poco unidas en lo que son las elecciones parlamentarias, y a diferencia de lo que dicen muchos analistas, de que la derecha podría sacar mayoría en el Senado, Larraín Vial se la está jugando porque en el Senado quedaría empatado la actual oposición con el oficialismo. Por lo tanto, es bien interesante la mirada que ha sacado hoy día Larraín Vial, una consultora que habitualmente uno la puede ver en temas de bolsa, dólar, inversiones, pero que se la ha jugado acá con una mirada política respecto de lo que puede ocurrir. Se la juega porque va a ganar Janet Jara la primera vuelta, pero que José Antonio Kast va a ganar la segunda vuelta y él va a ser electo presidente. ¿Qué te parece esa mirada de un banco de inversión, de una empresa de asesoría financiera respecto de lo que puede ser en la elección presidencial? Mira, me sorprendió bastante porque yo no sé si Larraín Vial realiza encuestas y de dónde sacan esas conclusiones. Quiero pensar, sin embargo, que dado que a nivel del mercado financiero, una de las apuestas es que existía la posibilidad, o existe la posibilidad, de que las candidaturas de derecha obtuvieran una mayoría bastante contundente en el Parlamento, y Larraín Vial está diciendo que es probable, lo más probable sea un empate técnico. Y eso puede provocar algún enfriamiento en lo que estamos observando en la bolsa. Y no sé si Larraín Vial tenga alguna motivación en relación a eso, de percibir de que la bolsa está muy entusiasmada con un triunfo muy holgado de esos sectores y está introduciendo una cuota de incertidumbre para temperar este crecimiento a ratos explosivos que ha experimentado en los últimos días el mercado financiero. Puede ser una mirada ahí también desde ese punto de vista, porque efectivamente todas las apuestas hablan de un triunfo de la derecha en la presidencial y un triunfo de la derecha también en lo que son las elecciones de senadores y de los diputados. Ha sido bien llamativo, lo trae hoy día también el diario La Segunda. Quería preguntarte por la otra variable del mercado que da la impresión que está muy sensible a esto de las elecciones en Chile, que es el dólar. Ahí lo estamos viendo, las maquinitas con el billete verde, con las transacciones. Un dólar que no ha parado de bajar, ha tomado una racha hacia abajo en las últimas semanas, que se ha acrecentado en los últimos días, ya está bordeando los 930 pesos. ¿Cuál podría ser la relación del dólar con el tema político que se está viviendo y la elección presidencial? A ver, yo creo que en el caso del dólar, tú mencionaste al inicio de la transmisión que lo que había ocurrido en Estados Unidos, finalmente el acuerdo respecto de la situación del gobierno federal había incidido en este fenómeno. Agreguemos lo que pasa con el cobre se ha mantenido en precios muy bastante elevados. Las exportaciones chilenas también están teniendo resultados positivos, y a eso agreguemos la política. Y el mercado de la divisa, que es muy cortoplacista, yo creo que tiene internalizadas estas expectativas de un triunfo de sectores promercados y reacciona de esa manera. Pero aquí, y eso
hay que advertírselo a las personas. El dólar es muy sensible, muy vulnerable a esos cambios. Es casi como los cambios de humor. Y si mañana apareciera alguna encuesta por ahí o esta misma publicación de la Raín Vial que introduce algún grado de incertidumbre, no me extrañaría que observáramos 4 o 5 pesos al alza en el tipo de cambio. Por lo que tú dices de que el Congreso quedaría empatado. Exactamente, si se diera ese pronóstico. Sí, por supuesto. Bueno, habrá que ver entonces qué es lo que ocurre con el día de mañana, que es el último día en que habrá transacciones en tanto en la bolsa como en el dólar. Habrá que ver qué es lo que ocurre el lunes, cómo va a tomar el mercado, el resultado que ocurra, qué es lo que va a ocurrir, porque además yo creo que hay un poco de incertidumbre respecto al hecho de que esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio. Ahí habrá mucha gente que va a ir a votar, pero que habitualmente en otras condiciones no hubiera votado, no tiene interés, no sabe, qué sé yo, y por lo tanto eso puede ser muy, pero muy complicado. Así que, profesor París, siempre muchas gracias por la gentileza de bajar estos temas, de analizarlos con nosotros, con Pera y Manzana. Gracias por la invitación, que esté muy bien. Igualmente, buena tarde. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Ahí está entonces el análisis bien interesante y con este informe de la Raín Vial que ha sacado hoy día, ¿no es cierto? Lo ha replicado la segunda, nosotros también lo tenemos, que señala que Janet Jara gana la primera vuelta y José Antonio Kast gana la segunda vuelta y que en el Senado habría un empate entre las fuerzas políticas. La economía y la política siempre van de la mano, decían mis profesores de economía en la universidad, y por supuesto aquí en Con Pera y Manzana ocurre lo mismo. Señores y señores, esto ha sido Con Pera y Manzana, que les vaya muy bien. Con peras y manzanas.